este programa de Radio Rebelión. Entonces nos vamos a Uruguay, vamos a hablar de Uruguay, y bueno, José Luis Saavedra preparó este tema. Bienvenido, compañero, muchas gracias por su presencia. Y bueno, hablemos de Uruguay, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quedó sin agua Uruguay? Y bueno, ¿cuál es la situación en general, ¿no? No, realmente preocupante, pero en principio gracias Beto por este espacio para poder reflexionar de manera, creo, conjunta, colectiva o comunitaria acerca de los problemas que más nos afectan y afectan a nuestros pueblos, a los trabajadores y a las comunidades campesinas, indígenas, originarias que hay en Bolivia y en América Latina y en gran parte del mundo. ¿Qué pasó en Uruguay? Pues que de pronto se quedó sin agua potable. Esto es algo muy grave. Como solemos decir en Bolivia, se veía venir, porque esta es una sequía de larga data en el Uruguay y en gran parte del cono sur, en el subcontinente, pero que poco o nada se hizo para resolver, diríamos, esta problemática del agua. Un antecedente importante del cual poco se habla es que el año 2014, agosto, los primeros días del mes de agosto, del 2014, recordemos que Sao Paulo, una ciudad de más de 12 millones de habitantes, de un día para otro se quedó sin agua, literalmente sin agua potable. Y las escenas que se vieron luego de esta declaratoria de ausencia de agua fueron realmente apocalípticas. Los que nos están viendo o escuchando deben recordar, yo creo, la película Mad Max, la última sobre todo, creo que es la tercera, en que se ve que a una ciudad entra un carro llevando agua y este carro es escoltado por una multitud grande de soldados, de militares, para que el agua no sea saqueada, etc. Algo muy parecido se vivió en Sao Paulo, reitero, agosto del 2014, en el que una ciudad de más de 12 millones se quedó sin agua, sin un litro cúbico, sin un litro de agua, cúbico, sin un litro de agua. Bien, pues algo parecido ha ocurrido también en Montevideo, la capital de Uruguay. Bueno, en realidad en toda la zona metropolitana, que de pronto no hay agua. Montevideo y gran parte de la zona metropolitana del Uruguay, donde además, ojo, recordemos que el Uruguay no tiene más de 3 millones y un poquito más de habitantes, no es mucho. Y el otro dato que llama la atención es que más del 60%, entre 1.800.000 a 2 millones del conjunto de los habitantes del Uruguay viven en la ciudad de Montevideo, más del 60%, o sea, la mayoría del país vive en una ciudad. Por tanto, veamos que realmente la crisis del agua afecta a gran parte de la población del Uruguay, de Montevideo. Primero reitero que esta sequía es de larga data, de hace décadas en realidad, ¿no? Pero que ahora diríamos ha hecho crisis, ha estallado esta crisis con la extrema sequedad y sequía también que afecta a Montevideo y a gran parte del Uruguay, reitero, y a gran parte del cono sur del continente, es decir, sur de Brasil, Uruguay, gran parte de incluso Paraguay y también la parte la parte este de Argentina. ¿Qué ha pasado? Que las dos fuentes, represas, decimos en Bolivia, embalses, que proveen de agua a Montevideo, literalmente se han secado, no hay agua. De aproximadamente 60 millones de litros que tenía la represa San Severino, que es una de las más importantes, entre paréntesis, recordemos en Bolivia, San Severino es el patrón de las aguas, de las lluvias en realidad. La represa de San Severino, de 60 millones de litros que tenía como capacidad de almacenamiento, ahorita está con 2 millones. Y prácticamente esa es agua muerta, porque es la que queda ya prácticamente en el lodo de esta represa. Entonces es realmente muy grave lo que está ocurriendo. ¿Qué ha hecho de manera, diríamos, perentoria? Esto es exactamente. Está muy bien esa fotografía. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno, diríamos, lo que aquí llamaríamos municipal de Montevideo. Ha hecho algo que solo es posible en ocasiones de extrema
necesidad del agua, de escasez del agua, ¿no? Eso que los especialistas llaman estrés hídrico, aunque el estrés hídrico es un concepto más amplio, en realidad es la falta de relación entre la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de agua disponible. Y obviamente la cantidad de agua disponible es escasísima en Montevideo y lo que se necesita es muchísimo más. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno, digamos, de la ciudad? Ha mezclado agua dulce, que es la más escasa, con agua salada, con agua sobre todo del Río de la Plata, en realidad agua de mar, ¿no? Y obviamente esto genera un sabor muy, muy desagradable en el agua, aparte de los graves efectos en la salud que genera esta agua mezclada, esta agua con alto nivel de salinidad, con mucha sal, quiero decir, ¿no? Sobre todo en gente como yo que tenemos hipertensión, es prácticamente un veneno esta agua con altos niveles de salinidad, agua salinizada, agua mezclada con agua de mar, agua dulce mezclada con agua. Pero no hay otra solución. Lo grave es que había que responder de alguna manera a esta extrema necesidad del agua. Por otra parte, el agua que se puede comprar, adquirir en las tiendas, supermercados, está cada vez más alta. El precio de anteayer, no tengo el precio de ayer, pero de anteayer estaba, ojo, fijémonos los bolivianos de lo que puede ocurrir también aquí, medio litro de agua embotellada está $1, 7 bolivianos, medio litro. Fíjense, es mucho más caro, en este momento el agua está más caro incluso. Yo recuerdo que hace algunos años se decía que el agua iba a ser el petróleo del siglo XXI. En este momento está más caro incluso que el petróleo, que el combustible, digamos, ¿sí? Entonces, ojo, medio litro de agua embotellada, $1, 7 bolivianos. Es realmente muy, muy grave esto. Ahora, para no alargarnos mucho en el drama, que esto se puede ver además en varias otras fuentes de información, vayamos al segundo punto de esta breve exposición mía, que ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? Cuando se le hizo esta pregunta al expresidente Mujica, al quien todo el mundo lo cita como el presidente modelo, ejemplar, digno de imitarse, etcétera, él dijo algo que al menos a mí me sorprende. Mujica dijo, nos dormimos todos, se nos pasó. O sea, no puede ser, esto es demasiada irresponsabilidad, ¿no? De pensar nos dormimos, se nos fue. El caso es que, reitero, la sequía viene desde hace bastante tiempo en Uruguay y poco o nada se hizo para prever, por ejemplo, en términos de construcción de nuevas represas y de almacenamiento de agua, esto no hay. Por tanto, ¿cuál es la causa real? Básicamente el agronegocio. Por eso es que la gente que se manifiesta en las calles está gritando a viva voz, no es sequía, es saqueo. ¿Dónde va el agua? Que obviamente los que conocen Uruguay, y Miguel conoce, Uruguay dispone de muchas fuentes de cursos de agua, ríos, lagunas, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde va el agua que se disponía, al menos así, en el pasado? Básicamente al agronegocio. Uno, a las empresas que producen, allá llaman pasta para papel, árboles que dan su fibra para el papel. Esta es una fuente importante. La otra fuente son cultivos agrícolas, obviamente, monocultivos, básicamente cultivo de arroz. Uno puede decir, pero está bien que inviertan en su alimentación. No. El pequeño gran problema es que el 95% de la producción agrícola del Uruguay es para exportación. 95%. Lo que se produce, por ejemplo, en términos de arroz en concreto, que es el que consume muchísima cantidad de agua, es para la exportación, no es precisamente para la alimentación. O dicho de otra manera, solo el 5% de la producción agrícola del arroz consume Montevideo. A esto se añade, primero, entonces el agua va al agronegocio. Segundo, algo muy grave y que es común con Bolivia además, ojo, es que el agronegocio, los agronegociantes no pagan impuestos por el agua. Es lo mismo que ocurre aquí en Bolivia con el tema de la minería. Las grandes empresas mineras, grandes, pequeñas, medianas, ninguna empresa minera en Bolivia ninguna empresa minera en Bolivia paga por la ingente cantidad de agua que usa y abusa y contamina además, ojo, con todos los lixiviados de la minería.
En Uruguay ocurre lo mismo con el tema de la agricultura. Los grandes agronegociantes, reitero, no pagan ni un centavo por el agua, lo cual es absolutamente injusto porque todos los ciudadanos que consumimos unos cuantas, no sé, decenas de litros en nuestro consumo diario, tenemos que pagar sí o sí por el agua que consumimos en nuestros domicilios, casas, etc. El agronegocio que utiliza millones de litros por día, ojo, millones de litros por día, no paga ni un centavo por el agua. Entonces, esa agua que debería ser para el consumo humano, en gran medida va para el agronegocio y por tanto para los commodities, para la producción de productos de exportación, quiero decir. ¿Sí? Esto es muy grave, por eso reitero, es que los manifestantes dicen no es sequía, es saqueo. Entonces, la sequía es resultado del saqueo que generan las empresas agrícolas, la agroindustria, el agronegocio para la exportación, además, no es siquiera para la alimentación interna. Bien, finalmente, ¿qué consecuencias podemos sacar de esta grave sequía que afecta? Que reitero, es ciertamente, este es un fenómeno global, es parte de lo que se llama no solamente cambio climático, que eso es connatural a los ciclos del planeta Tierra, a los ciclos de vida del planeta Tierra, es crisis climática. Es decir, una crisis generada por la voracidad, por la depredación, por la devastación capitalista de las grandes empresas capitalistas, sobre todo hidrocarburos, sobre todo minería y sobre todo monocultivos, agronegocio, agricultura de exportación, agricultura mecanizada, transgénicos y un largo etcétera. Estas empresas, reitero, mineras, hidrocarburíferas y agronegociantes son las que están acaparando, prácticamente monopolizando el uso y devastación, depredación del agua potable, que debería ser prioritariamente, así lo dicen las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano, debería ser destinado prioritariamente al consumo humano, no lo es. Entonces, primera cuestión importante como lección a tomar en cuenta, si bien tiene que ver con el cambio climático, la crisis climática, recordemos que la anterior semana han sido los días más calurosos en los últimos 70 años en la vida del planeta. Ojo, 17 grados centígrados temperatura global, en relación con el año pasado que era 16.5. O sea, es evidente que está subiendo todo lo que se llama calentamiento global. Ahora, y con esto voy terminando, ¿cuál es la causa del calentamiento global? ¿Cuál es la causa de esto que llamamos crisis climática? Hay gente, de manera, yo no diría solamente estúpida, sino de manera adrede, alevosa, intenta atribuir las cuestiones del cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, escasez de agua, todos estos fenómenos, a simplemente los ciclos naturales del planeta, lo cual no es verdad. Tiene una causa eminentemente no solo antropogénica. Eso está bien, pero no es toda la verdad. Es decir, no es que todos los seres humanos somos responsables, que eso incluso organismos como las Naciones Unidas suele decir, todos somos responsables. No es verdad. Las empresas capitalistas, mineras, hidrocarburíferas y agronegociantes son las principales responsables de la depredación del agua, del consumo abusivo, del uso abusivo del agua. Entonces, si realmente queremos resolver de manera estructural el tema del agua, no solo es cuestión de acudir a la buena voluntad de las personas, que yo sé que esos mensajes circulan todos los días, ¿no? Cuida el agua, haga consumo racional del agua, dúchese menos tiempo, cositas así, diríamos, que no resuelve. Ese no es problema estructural. El problema estructural es que el capitalismo es eminentemente depredador de los recursos naturales y fundamentalmente del recurso agua, que es vital ciertamente. No hay vida sin agua, así de fuerte y de directo tenemos que ser. No hay agua sin vida. Perdón, no hay vida sin agua, ¿no? Y por supuesto que el agua es fundamental para la vida. Entonces, si realmente queremos resolver esta problemática, no es cuestión de acudir a la buena voluntad, o no solo a la buena voluntad de las personas, sino hay que transformar el sistema capitalista de depredación, de muerte, de genocidio, de etnocidio que nos causa el modelo capitalista. Esa es la causa fundamental. Yo tengo un libro que se llama, el título no es muy adecuado, pero en su momento lo titulé La Pachamama
Otra clase está la Pachamama, así se llama el librito, otra clase está la Pachamama. Yo ahí pongo lo que era el título original del libro, a partir de una frase que en Estados Unidos fue muy famosa cuando se decía, es la economía, estúpido se decía, ¿no? Aquí el tema no es solo cambio climático, es fundamentalmente el sistema capitalista que depreda de manera absolutamente irracional en función de la mera ganancia nuestros recursos naturales, recursos vitales, bienes comunes. Hay varias maneras de llamar a esto, pero cuyo elemento fundamental es el agua. Entonces, si en verdad queremos resolver el tema del agua, tenemos que pensar y hacer, no solo pensar, transformar este sistema capitalista. Lecciones para Bolivia. El 2016, recordemos, La Paz, la ciudad de La Paz se quedó sin agua, literalmente sin agua. Y no solamente por la rotura de algún caño, diríamos así, mayor o cañería mayor o madre, se decía creo en esa época, sino porque también en Bolivia, y con esto cierro, sí, los hidrocarburos, la industria hidrocarburífera va usando de manera también abusiva el agua. Esto lo podemos ver en toda la zona del Aguaragua. La minería, decía, y reitero, en Bolivia, tanto en la parte andina como en la parte amazónica, usa igualmente y contamina el agua de manera absolutamente irracional, ecocida y etnocida, y no paga ningún tipo de impuestos por el agua. Y también hay que ver que el agronegocio, la agroindustria, los monocultivos, sobre todo de soya, en el oriente del país, en Santa Cruz fundamentalmente, y ahora con pretensiones de extenderse hacia el Beni, con el plus, con el cambio de plus, y también a la Amazonía norte de La Paz. Estos son los fenómenos que utilizan procesos productivos, bueno, saqueadores, pues en realidad, que usan demasiada agua. He estado buscando estos días cuánta agua utiliza el agronegocio. Lamentablemente en Bolivia no hay datos. No hay quien se anime a investigar. A las universidades habría que pedir y exigir que hagan esta investigación de cuánta agua usa y abusa el agronegocio en la agricultura de exportación en Santa Cruz. Lamentablemente hasta el momento no tenemos esos datos, pero sí es evidente, basta con ver cuánta cantidad ingente de agua usa el agronegocio en Bolivia. Y claro, ya tenemos problemas con el tema del agua, no solamente en Santa Cruz, sino, último dato, en La Paz. El agua, las represas que proveen de agua a La Paz están severamente contaminadas por la minería legal y por la minería ilegal. No solamente la minería del oro que está contaminando los ríos de la Amazonía, sino las represas que proveen de agua a la ciudad de La Paz están severamente contaminadas con agua, con metales pesados. Esto es muy grave y más grave aún porque no veo yo que la gente se esté movilizando, ni siquiera que proteste por estos usos abusivos del agua en Bolivia, por la minería, por la agroindustria y también por hidrocarburos. Creo que es momento, y esta creo que es la lección más importante de lo que está ocurriendo en Uruguay, de que reflexionemos en Bolivia acerca de que esta crisis del agua, la escasez total del agua, puede también afectarnos en cualquier momento y debemos estar preparados frente a estas crisis tan severas, tan dolorosas como la que ahora está afectando a la ciudad de Montevideo. Bueno, estos son algunos de los datos que quería compartirles con ustedes. Quizás Miguel podrías añadir algo más. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, José Luis. Miguel. Sí, bueno, yo recuerdo primero dos cosas. Esto es un fenómeno general, como decía José Luis. Por ejemplo, en Perú hace años ya se acuñó una consigna: el agua vale más que el oro, que era de los agricultores que luchaban contra la minería. En Ecuador hay una organización, una de las más importantes, que ahora también es política y es social, que se llama Somos Agua, diciendo algo muy concreto: que el ser humano está en gran medida hecho de agua, y que sin eso obviamente no existirían. Y sí, el caso de Uruguay viene de hace años el debate. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero hace
unos 15 años, cuando Uruguay empezó a producir papel, el debate fue justamente ese, que las plantas que traía de producción de papel iban a provocar sequía. Estaba Mujica gobernando. Obviamente dijeron, no, pero ¿cómo va a provocar sequía? ¿Por qué trajeron esa planta? ¿Por qué empezaron a producir? La trajeron empresas suecas que no aceptan que se planten en Suecia, porque provocan sequía. Y entonces, claro, como funciona el imperialismo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mándele a un país del tercer mundo, que total, ellos se la aguantan. Entonces, sí, el problema es grave, claro, ahora llegó a la explosión, digamos, pero eso está pasando en muchos países de América Latina. Y efectivamente, el desastre que está provocando en Uruguay es responsabilidad de todos los gobiernos, no solamente del actual, que es de derecha, digamos, sino también del anterior del Frente Amplio. Y por supuesto hay una resistencia del pueblo uruguayo, una indignación, ya hay, ¿cierto?, ante un desastre que la gente no se esperaba. Los ríos que van hacia zona sur de la cuenca del Paraná, han venido bajando su caudal desde hace años, que tiene que ver con todo el ciclo del agua. Es decir, la disminución de la vegetación que acumula agua, que básicamente es la región selvática, no el monocultivo, provoca que el agua no regrese, digamos, a las fuentes. Porque el agua sale de los Andes y baja por un lado por el Amazonas, por el Paraná. Son las dos grandes cuencas. Y hay otras, ¿no? Pero esas son las dos principales, las más grandes, gigantescas. Eso ha disminuido muchísimo. Obviamente no es el problema actual en Buenos Aires, porque Buenos Aires está más hacia el oeste, sobre todavía el río. En el caso de Montevideo está sobre el río de la Plata, que es el río más ancho del mundo, que es la salida del Paraná al mar, pero ya mezclada con agua salada, como decía José Luis. Entonces, claro, no pueden usar esa agua. Ahora, esto no lo previeron los gobiernos, no lo previeron, porque era limitar el agronegocio. Ese es el problema. Y el problema del capitalismo es justamente ese, que lo que importa siempre es la ganancia. Y lo demás, bueno, se verá. En el futuro se verá qué hacemos. Por ahora hay que ganar. Por ahora necesitamos esto, por ahora necesitamos... y eso es la lógica en todas partes del capitalismo. Y a veces la disfrazan también con discursos de que se han hecho reuniones climáticas y qué sé yo, pero no se hace nada efectivo, me refiero, porque algunas medidas se tomaron, claro, pero no hacen nada efectivo. Entonces, bueno, esto es una alerta para América Latina. Digamos, si falta en Uruguay, ¿qué va a pasar en Bolivia? Es un país cuyo altiplano ya le falta siempre agua, y también a los valles, a los valles altos. Entonces, esta situación es grave, es una alerta tiene que ser una alerta para Bolivia. Eso quería decir, digamos, y por eso hay que difundirlo y hay que, no solamente por solidaridad con los uruguayos, sino por las consecuencias que la falta de agua puede tener para Bolivia, que también justamente hay, que ya dijimos en el programa pasado, el tercer país en destrucción de bosques. Y esto implica menos agua. Eso está clarísimo, ya está estudiado, ya no hay ninguna duda de eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. No, muy importante este tema y bueno, rescatar eso, ¿no? Que no se está tratando de que hay una sequía, ¿no? Sino de la explotación desmedida que hay, y bueno, como bien señalaba Miguel, ¿no?
donde no importa el futuro, ¿no? Es explotar y la ganancia ahora, y bueno, ya se verá en el futuro, ¿no? Y bueno, ese futuro ya está llegando, ¿no? Y ese futuro donde no hay agua, bueno, ya lo están viviendo en Uruguay hoy, y eso puede pasarnos en cualquier momento. Ya nos pasó, como decía José Luis, ¿no? Hace algunos años en la ciudad de La Paz, es un problema constante en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, hay problemas, fuertes problemas de este tipo con sequía, no hay agua, ¿no? Para la producción, y bueno, es un problema general, ¿no? Y bueno, es importante tomar acciones ya, ¿no? Y bueno, lo que decía José Luis es muy importante, ¿no? O sea, no es posible que haya subvenciones para las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Para los grandes terratenientes, mientras, o sea, que no pagan, digamos, por el consumo de agua, mientras que todos los ciudadanos sí pagan, ¿no? El otro problema con esto también es el tema de las mineras, ¿no? Las mineras que consumen gran cantidad de agua, en muchos casos igual no pagan, ¿no? O pagan muy poco, a diferencia de toda la población. Y realmente estamos hablando de grandes, grandes cantidades de agua, ¿no? Alguna vez se hablaba que San Cristóbal consumía la ciudad de La Paz en un día. San Cristóbal gastaba en un día lo que la ciudad de La Paz consumía en un año, ¿no? Y cosas similares. Entonces, bueno, eso es muy importante para tomarlo en cuenta. Y bueno, agradecemos la presencia de José Luis y bueno, invitarlo a que pueda continuar para comentar los siguientes puntos, ¿no?